Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Luis Aristizábal y vamos a revisar en esta ocasión este importante tema llamado score de calcio. Valiosa ayuda para clínica de tipo imaginológico, en la que se nos va a dar información pronóstica del riesgo que puede tener un paciente de presentar un evento cardiovascular de tipo isquémico. Es por todos bien sabido que la enfermedad coronaria es la presencia en una arteriografía coronaria o en un cateterismo de las lesiones obstructivas de la luz en estas arterias epicárdicas. Esto puede ser consecuencia de fenómenos ateroscleróticos. Y entonces, la calcificación de grasa y otras sustancias que se van acumulando con el paso del tiempo debajo de la capa interna de la arteria va a documentar este score de calcio. Se estima que el volumen de placa calcificada representa un 20% del total de toda la carga aterosclerótica. Una tomografía axial computarizada de las arterias coronarias nos puede informar sobre la presencia, ubicación y extensión de la placa calcificada a nivel de arterias coronarias. El calcio entonces se convierte en un marcador de enfermedad coronaria y la cantidad de calcio que se detecta en esta exploración tomográfica es de tipo pronóstico. Los resultados de esa tomografía cardíaca es lo que nos muestra el score de calcio. Es supremamente importante y se recomienda que el examen sea complementado con una angiotomografía coronaria para así obviar o evitar pasar por alto las lesiones que no están calcificadas, conocidas como lesiones blandas. Diferentes score o puntuaciones hemos conocido a lo largo de los años para identificar el riesgo cardiovascular de diferentes individuos, pero todos estos scores estiman el riesgo basado en la distribución del factor de una población, mientras que el score de calcio coronario es un marcador directo en un individuo determinado. Si se le agrega el valor del score de calcio coronario a estos otros marcadores, a estos otros scores, se va a mejorar, obviamente, la predicción de eventos, incluyendo la muerte cardiovascular y el infarto agudo de miocardio no fatal. La dosis de radiación es baja y cada vez se disminuye más, llegando a la fecha a compararse con la emitida durante una mamografía. Se debe tener en cuenta que en este examen se puede dar una reestratificación del riesgo cardiovascular y que entonces cierta proporción de individuos serán sanos y la exposición a la radiación obviamente que debe estar justificada. Aquí vemos, por ejemplo, calculadoras de riesgo cardiovascular para predecir enfermedad cardiovascular de tipo arteriosclerótico, como muchas otras que hemos podido conocer y manejar a lo largo del tiempo. La tomografía axial computarizada para la medición del score de calcio coronario no lleva medio de contraste. Se limita al tórax y es adquirida con un gatillado electrocardiográfico. Es decir, al paciente durante la realización de este examen se le van a conectar unos electrodos en el tórax desnudo del mismo y durante una apnea de aproximadamente 5 a 10 segundos se va a sincronizar la captura de estas imágenes con ciertos periodos electrocardiográficos. ¿El objetivo cuál es? Obtener un conjunto de imágenes entre 2,5 a 3 milímetros de espesor que por supuesto incluya las arterias coronarias epicárdicas. Para compensar el movimiento de las coronarias, esas imágenes se adquieren durante la diástole cardíaca, cuando el movimiento coronario es mínimo. Se evalúa así la presencia de calcio a nivel de todo el árbol coronario y se cuantifica. Y se va a cuantificar en unidades Hounsfield, por encima de 130 en un área de al menos 1 milímetro cuadrado. El valor que se obtiene se expresa en unidades Armstrong,
en honor a este médico que describió la medición del calcio. El score de calcio coronario total se va a obtener luego de sumar cada score de cada placa calcificada en las arterias coronarias, obteniendo unos rangos que van desde 0 hasta infinito. Es muy importante que no se incluya dentro de este cálculo el hallazgo de otras calcificaciones, por ejemplo, a nivel de la pared aórtica o de las válvulas aórticas y mitral, pues entonces estaríamos dando un valor sobreestimado. Otra manera diferente a las unidades Armstrong es expresar ese score de calcio coronario mediante percentiles de calcio. Y cuando hablamos de percentiles, estamos comparando a este individuo con otros de la misma raza, edad y sexo que se extraen todos esos datos de individuos asintomáticos. Resulta en ocasiones mejor para el paciente en cuanto a que entiende más claro el riesgo cuando hablamos de percentiles explicando el resultado. Aquí tenemos una imagen de cómo se puede obtener el score de calcio coronario. Y estas son las categorías en las que se clasifica el examen. Cuando nos reportan un score de 0, esto va a implicar una ausencia de placas calcificadas, no se vio calcio en el examen, como podemos ver acá en esta imagen, que está libre de lesiones calcificadas, y que entonces ahí el riesgo es muy bajo, por debajo del 5%. Cuando el score nos lo reportan entre 1 y 10, es porque encontraron mínimas placas calcificadas y que el riesgo está levemente aumentado, inferior a un 10%. Cuando nos lo reportan entre 11 a 100 unidades, es una calcificación leve y el riesgo está levemente aumentado. Cuando está entre 101 y 300, hay una calcificación moderada y el riesgo también está moderadamente elevado. Y cuando está por encima de 300, o para algunos autores por encima de 400, es porque hablamos de una calcificación coronaria severa y el riesgo en ellos está severamente elevado. Aquí podemos ver en la imagen del centro cómo hay una placa calcificada en la arteria descendente anterior y acá podemos ver que en la circunfleja y en la descendente anterior hay placas calcificadas. ¿Cómo se interpreta entonces? Considerar el número de vasos coronarios con placas calcificadas va a mejorar ostensiblemente la predicción de eventos cardiovasculares, especialmente en aquellos pacientes a los que se les reporta un score entre 1 y 300. Asimismo, el poder identificar cuál coronaria está comprometida, si la coronaria derecha, si la descendente anterior, si la circunfleja o aún el tronco principal izquierdo, también podría mejorar la predicción del riesgo. Es claro que la presencia de calcio a nivel del tronco y la descendente anterior conllevan a un mayor riesgo en el paciente que si tuviese comprometido o afectada otros vasos. Ese valor clínico que da el score de calcio coronario es especialmente importante en los individuos catalogados como riesgo intermedio por aquellos factores de riesgo tradicionales como son el ser hipertenso, diabético, dislipidémico, obeso, sedentario, fumador o tener antecedentes familiares. La ausencia de placas calcificadas va a llevar a un riesgo extraordinariamente bajo a 10 años, que puede oscilar entre 1.1 y 1.7 independientemente del número de factores de riesgo que presente el individuo. Los individuos, los pacientes, sin factores de riesgo, pero con un score de calcio superior a 400, tienen mayor mortalidad a 5 años que aquellos pacientes con más de 3 factores, pero que no se les encuentra calcificación coronaria.
Es así entonces como el score de calcio coronario aumenta entre 20 y 25% por año y el 20% en los individuos con score 0 progresan a un score mayor a 0 entre 4 y 5 años. Se sugiere así repetir este estudio en 5 años en los individuos asintomáticos con un estudio inicial en el que el score de calcio coronario haya sido reportado entre 0 y 399. ¿Cuál es la importancia entonces del score de calcio? Tiene una utilidad en la recomendación de cambios de estilo de vida, de inicio o modificación de tratamientos médicos, principalmente de estatinas y ASA, según el riesgo que se vaya encontrando y considerando en el paciente. Un score de calcio coronario mayor a 0 es indicativo de iniciar y mantener un estilo de vida saludable y terapia farmacológica para prevenir enfermedades cardiovasculares de tipo isquémico. Se recomienda entonces la iniciación o continuación de las estatinas en una terapia de alta intensidad en los pacientes cuyo score de calcio sea superior al percentil 75 o mayor a 100 unidades. Para los pacientes con score entre 1 y 99, la intensidad de ese manejo con estatinas va a depender del percentil. Si es mayor a 75, recomiendan que demos una terapia de moderada a alta intensidad y si es menor de 75, de moderada intensidad la terapia con las estatinas. Para aquellos pacientes cuyo score de calcio es 0, debido al muy bajo riesgo de eventos, no se recomienda, por esta condición y característica, iniciar estatinas. Se recomienda el uso del ácido acetilsalicílico para la mayoría de los pacientes cuyo score de calcio fue superior a 100 unidades, en ausencia, claro está, de contraindicaciones para este medicamento. La terapia de alta intensidad de estatina sería entonces con atorvastatina, 80 miligramos día idealmente, 40 miligramos es menos preferido, pero algunos pacientes no toleran dosis de 80. O otro medicamento excelente que es la rosuvastatina en dosis de 20 a 40 miligramos. La terapia de intensidad moderada puede ser con todos estos medicamentos a las dosis que estamos considerando al frente de cada uno de ellos. La indicación del score de calcio coronario en pacientes asintomáticos, para algunos autores recomiendan en mujeres mayores de 40 y hombres mayores de 35 que tengan un riesgo cardiovascular a 10 años entre 5 a 20%, y selectivamente en aquellos que tengan un riesgo menor a 5%, pero que tengan antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura. Nunca olvidar entonces que es importante tener siempre presente y recordar que la mayoría de los pacientes sin calcificaciones coronarias tienen unas arterias normales, pero un porcentaje no despreciable de estos pacientes con dolor torácico y score de calcio en 0 pueden presentar estenosis significativa con lesiones blandas o presentar eventos isquémicos cardíacos por otra causa distinta a la ruptura de esa placa aterosclerótica. La angiotomografía coronaria proporciona entonces un mejor poder pronóstico y discriminatorio que el mismo score de calcio coronario o las mismas pruebas funcionales diferentes o similares que conocemos para la estratificación del riesgo y el estudio de los pacientes. El score de calcio tiene recomendación tipo 2A y 2B para evaluar el riesgo de pacientes de riesgo intermedio y de riesgo bajo intermedio respectivamente y para guiar el tratamiento de esta dislipidemia. Es así como tenemos flujogramas que nos muestran que ante un riesgo de enfermedad cardiovascular de tipo arteriosclerótico, el resultado del score de calcio de acuerdo a los valores nos va a guiar el manejo o no con estatinas.
Estas son las lecturas recomendadas y espero que